¿Estos también son alemanes? Oh, sí, pero puedo hacerlo. Bien, bien. Este es el plan. Me quedaré ahí y les preguntaré si quieren algo de beber antes de la guerra. No menciones la guerra. Hace medio siglo, Fawlty Towers redefinió la comedia británica. Era aguda, absurda e inolvidable. Pero detrás de la risa había un misterio que nadie podía resolver del todo. ¿Por qué uno de los mejores programas de televisión desapareció después de solo 12 episodios? ¿Y por qué una sola escena filmada en 1975 sigue generando debate décadas después? Ahora, a los 85 años, John Cleese revela lo que realmente sucedió en la escena que canceló Fawlty Towers. Esta no es la historia de una cancelación. Es la historia de la creación, del agotamiento y del momento en que la comedia se volvió demasiado controvertida. El silencio antes de la risa. A los 85 años, John Cleese se encontró habitando un mundo mucho más tranquilo que el que una vez dominó. El tiempo había ralentizado el ritmo de sus días. El estruendo de los aplausos reemplazado por el suave tic-tac de la memoria en un estudio lleno de reliquias de su carrera. Durante años, fans y críticos habían vuelto al mismo enigma. ¿Por qué Fawlty Towers, aclamada como el cenit de la comedia británica, duró solo 12 episodios? ¿Por qué un fenómeno terminaría justo cuando estaba reescribiendo las reglas de la televisión? Abundaban las teorías. Agotamiento artístico, disputas creativas o los caprichos excéntricos del propio Cleese. Pasó décadas esquivando preguntas con verdades a medias, descartando especulaciones con humor seco o encogimientos de hombros despectivos. Había explicado que la historia había seguido su curso, que él y Connie Booth habían terminado lo que se habían propuesto hacer. Pero el tiempo, ahora se daba cuenta, no había borrado las razones más difíciles, las que se asientan en el corazón, y solo aflojan su agarre en la vejez. El eco familiar de la risa en su memoria es ahora más suave, más distante, como si el mundo que una vez rugió por Basil Fawlty se hubiera desvanecido en un susurro. Las paredes que una vez resonaron con remates y aplausos, ahora solo guardan el silencio de la retrospección. Colocó los guiones en su escritorio, apagó la lámpara y, por primera vez, permitió que sus pensamientos regresaran al final, no al principio. En la tranquilidad, su voz encontró una nueva honestidad. Es hora de revelar lo que nunca se había dicho antes: el nacimiento del hotelero loco. Las semillas de Fawlty Towers se sembraron en el lugar más improbable: un hotel en Torquay. Durante los primeros días de la fama de Monty Python, Cleese y el equipo de Python buscaban un alojamiento sencillo, pero lo que encontraron fue un estudio de lo extraño. El propietario del Glen Eagles Hotel, Donald Sinclair, era un excéntrico de proporciones legendarias. Los huéspedes supuestamente eran tratados como intrusos, cada interacción aderezada con sospechas. Sinclair tenía un talento asombroso para convertir la hospitalidad en una forma de guerra psicológica. Los huéspedes eran acusados de robar, ridiculizados por sus acentos y sometidos a una diatriba si siquiera pedían tostadas a la hora equivocada. Donde otros veían rudeza, Cleese vio inspiración. Se quedó observando los arrebatos erráticos y las rutinas peculiares de Sinclair. Aquí, se dio cuenta, estaba la materia prima para un personaje que podría encarnar la neurosis y las contradicciones de la sociedad británica. Basil Fawlty nació de estas observaciones. Un hombre atrapado por sus propias insuficiencias, que siempre se esfuerza por la dignidad, pero constantemente deshecho por su temperamento y vanidad.
Cuando el primer episodio se emitió en 1975, el público se enfrentó a un programa que desafiaba las convenciones de las comedias de situación. Fawlty Towers era implacable en su ritmo. Cada episodio un crescendo de malentendidos, justas verbales y caos creciente. El hotel en sí se convirtió en una olla a presión. Cada huésped una nueva variable. Cada interacción un posible desastre. Clelson Booth, su entonces esposa y coguionista, presionó por un nivel de detalle y precisión que rayaba en la obsesión. Los ensayos eran exhaustivos, los guiones revisados hasta que cada línea transmitiera tanto una risa como una punzada. El éxito fue inmediato y abrumador. Los espectadores vieron sus propias vidas, sus propias frustraciones reprimidas y ansiedades sociales refractadas a través de la lente de la desastrosa gestión de Basil. La popularidad del programa se disparó, pero detrás de la cámara, el precio iba en aumento. El impulso por la perfección, la incesante reescritura y la presión para mantener el tono afilado del programa pasaron factura. La risa que llenaba las salas de estar llegó a costa de la fatiga y la tensión creativa. El perfeccionista y la socia. Después de la primera serie de 6 episodios, la BBC supuestamente clamó por más. En un clima donde la mayoría de las comedias de situación duraban años, la vacilación de Cleles se consideraba excéntrica, incluso perversa. Pero sabía que la grandeza exigía disciplina, que cada chiste, cada pausa, cada mirada tenía que ganarse. Con Connie Booth comenzó el minucioso proceso de escribir una segunda temporada. Para entonces, la asociación ya se había transformado. El matrimonio que había sustentado su colaboración había terminado, deshecho no por falta de afecto, sino por las implacables exigencias de la creatividad y la intensidad compartida que alimentaba su mejor trabajo. Su colaboración postmatrimonial fue un testimonio de respeto mutuo y devoción artística. Las sesiones de escritura eran forenses en sus detalles. Booth y Klee pasaban horas en una sola escena, sopesando cada compás por su verdad e impacto. Revisaban ideas, descartaban cualquier cosa que se sintiera repetitiva o barata y elaboraban cada episodio con un estándar que no permitía concesiones. Los nuevos guiones supuestamente llevaban la marca de su relación en evolución, una mezcla de cariño, exasperación y un rigor profesional que pocas comedias de situación antes o desde entonces han igualado. Sin embargo, con cada episodio, Cleles sentía el costo más intensamente. La energía que animaba las rabias histéricas y el ingenio rápido de Basil era cada vez más difícil de invocar. La atmósfera en el set se volvió tensa, el ambiente a veces frágil. Incluso cuando los guiones se volvieron más afilados, Cles supuestamente sintió un vacío inminente. El proceso ya no era una alegría, sino una prueba de resistencia. El programa que había sido su creación más orgullosa ahora amenazaba con consumir toda paz y espontaneidad. Cuando el episodio final se emitió en 1979, Cles sintió no triunfo sino alivio y un extraño dolor hueco. La BBC rogó por más, ofreciendo todo lo que un escritor podría desear: dinero, autonomía, la oportunidad de seguir creando. Pero Cles se negó. Incluso cuando el programa terminó, su legado se negó así a sentarse. El mundo vio esos 12 episodios no solo como comedia, sino como un estudio del dolor y el absurdo, un reflejo del costo de la perfección. Las demandas de la BBC se desvanecieron, pero la presencia del programa nunca lo hizo. Sin embargo, hubo un momento enterrado entre la risa y el caos
que volvería a Klee una y otra vez, mucho después de que cayera el telón. Era una escena ni trágica ni triunfal, solo un destello de vulnerabilidad. Un instante en que la máscara se deslizó y algo real se vislumbró detrás de los ojos de Basil. Esa mirada fugaz se convirtió para Klee en el verdadero final de Fawlty Towers. No un remate, no aplausos, sino la calma después de la tormenta, el silencio antes de la risa, la escena que definió todo. El episodio se llamó Los Alemanes. Se emitió en el otoño de 1975, cerca del final de la primera temporada de Fawlty Towers. En una época en que la televisión británica estaba remodelando los límites de la comedia, John Cleese, ya un veterano del humor subversivo, había escrito algo más agudo de lo que la mayoría de las audiencias esperaban. El guión era sátira en su forma más pura, no una celebración del prejuicio, sino una lámpara quirúrgica encendida sobre él, exponiendo la ignorancia y los peligros de la nostalgia. Cuando Basil Fawlty supuestamente ladró, no menciones la guerra, fue tanto una orden como una manía nerviosa. El forcejeo de un hombre que estaba desesperado por parecer tener el control, mientras estaba completamente fuera de su alcance. En esas pocas palabras, Cleese conjuró los absurdos de la negación de la posguerra y las heridas persistentes de una nación no del todo lista para enfrentar su propia historia. Lo que hizo que la broma perdurara no fue solo su ingenio, sino su resonancia. El público de toda Gran Bretaña supuestamente se reconoció a sí mismo y a sus padres en los errores de Basil. La risa que estalló en las salas de estar fue la risa del reconocimiento, no la complicidad. La ignorancia de Basil era el objetivo, no la verdad. La broma funcionó porque todos entendieron que no mencionar la guerra era una especie de autoparodia británica, una voluntad de burlarse de la tendencia nacional a ocultar la incomodidad debajo de la alfombra. Pero la sátira, por su propia naturaleza, depende del contexto, y el contexto es algo frágil. Cleese sabía desde el principio que lo que estaba haciendo caminaba por una línea. Basil Fawlty no era un monstruo, sino un espejo. Cada malentendido, cada faux pas estaba enraizado en la ceguera del personaje, su incapacidad para ver el mundo más allá de sus propios miedos y prejuicios. Sin embargo, la sátira puede cambiar debajo de los pies de quienes la empuñan. A medida que pasaron los años, lo que una vez se leyó como una burla de la intolerancia corría el riesgo de ser malinterpretado, un peligro que Klee vio incluso en el éxito temprano del programa. A pesar de eso, el episodio fue aclamado instantáneamente. Los periódicos lo elogiaron como valiente e inflexible. Los espectadores adoraron el caos, el juego de palabras, la sensación de que nada era sagrado sino la verdad sobre la necedad humana. La frase «no menciones la guerra» entró en el léxico, repetida en pubs y aulas. Un eslogan que sobrevivió incluso al contexto del programa en sí. Para Klee, los aplausos se mezclaron con ansiedad. Entendía quizás mejor que la mayoría, que la risa es resbaladiza y que el significado se puede perder en el momento en que una audiencia cambia o la historia gira. Para él, la comedia nunca se trataba solo de obtener una risa. Se trataba de sostener un espejo al mundo, aunque brevemente. El guión del episodio de Los Alemanes, anotado y marcado con notas sobre el tono y el ritmo, se mantuvo guardado bajo llave, casi como un artefacto personal. Cleese lo revisaba de vez en cuando, pasando el dedo por líneas que una vez llevaron a una nación a lágrimas de risa. Se preguntaba en voz baja qué verían los futuros espectadores cuando lo vieran. ¿Recordarían el mundo que lo engendró?
o los años erosionarían la sátira hasta que todo lo que quedara fuera un vago esbozo de una broma que ya no se entiende. El desvanecimiento al silencio. Después de que el final del programa se emitiera en 1979, Fawlty Towers entró en una nueva fase. Ya no solo una comedia de situación, se convirtió en un elemento fijo de la memoria cultural británica. Las reposiciones atrajeron a millones. Las líneas del programa se deslizaron sin esfuerzo en la conversación cotidiana. Los niños crecieron imitando los gestos de Basil. Los fans citaban el programa en bodas y velatorios, en terrazas de fútbol y conferencias universitarias. Para Klee, sin embargo, la sombra de Basil Fawlty se hizo más pesada con cada año que pasaba. Los periodistas nunca dejaron de hacer la misma pregunta. ¿Por qué terminarlo después de solo 2 series? En paneles y en entrevistas, Klee les ofreció la explicación educada de que él y su co-guionista Connie Booth habían contado todas las historias que valía la pena contar, que continuar correría el riesgo de disminuir lo que habían creado. Pero la verdad más profunda era más complicada. La risa que Fawlty Towers generó por toda su calidez se había convertido en algo que le costaba controlar. La manía de Basil, la energía autodestructiva y la implacable ansiedad comenzaron a filtrarse en la propia vida de Klee. El apetito del público por más se sentía ilimitado, y con él llegó la presión de las expectativas, de estar a la altura de un estándar que parecía imposible de superar. Sin embargo, Fawlty Towers permaneció, tanto un monumento a su creatividad como un peso que nunca podría dejar del todo. La perfección, descubrió, es un arma de doble filo. No deja ningún lugar a donde ir, nada más que decir. Rara vez volvía a ver los episodios o aceptaba invitaciones para discutirlos en profundidad. El programa estaba detrás de él, o eso trató de creer. Sin embargo, el tiempo, implacable y curioso, tiene la costumbre de reabrir incluso los capítulos más cuidadosamente cerrados. La era digital, con su interminable archivo y redescubrimiento, trajo Fawlty Towers de vuelta a la vanguardia. Y con él resurgieron las preguntas sobre el significado, la intención y el derecho a la risa. El regreso del alemán, la tormenta digital, llegó silenciosamente en 2020. En medio de un verano ya marcado por la ansiedad y el ajuste de cuentas global, los servicios de transmisión supuestamente comenzaron a reevaluar programas más antiguos, midiéndolos con nuevos estándares de sensibilidad e inclusión. Una mañana, sin fanfarrias ni explicaciones, el episodio de los alemanes supuestamente desapareció de la plataforma propiedad de la BBC, que durante mucho tiempo había sido su hogar digital. El silencio fue más discordante de lo que cualquier declaración podría haber sido. Para muchos, fue una nota al pie en un debate más amplio sobre los medios y la memoria. Para Klee fue un momento de ajuste de cuentas personal. Ver desaparecer el episodio era confrontar cuán dramáticamente había cambiado el mundo. En su ausencia, se habló del episodio en artículos y en las redes sociales, diseccionado por personas que nunca lo habían visto, discutido por aquellos que recordaban cada línea. Cuando finalmente fue restaurado, regresó no con celebración, sino con una etiqueta de advertencia, una nota de que lo que estaba por venir pertenecía a otra época. El programa en sí no había cambiado, pero la lente a través de la cual se veía había cambiado más allá del reconocimiento. Klee observó todo esto desarrollarse con una mezcla de resignación y resolución. No protestó ni buscó simpatía. El episodio, insistió, nunca se trató de crueldad. La ignorancia de Basil era el remate.
no una excusa. Malinterpretar. Eso era malinterpretar toda la base de la sátira. Reírse de... no con el intolerante. Sin embargo, la eliminación y aquel regreso del episodio confirmaron la sospecha más antigua de Cleas. El poder de la sátira radica en su fragilidad. Lo que una vez fue una parodia autoevidente del prejuicio, podría con el tiempo convertirse en combustible para la confusión o incluso el resentimiento. La memoria se desvanece y el significado se erosiona. El episodio que una vez unió a las audiencias en la risa se había convertido en un campo de batalla de interpretación. El peso de una sola escena. A medida que avanzaban los años, el controvertido episodio de los alemanes adquirió una vida mucho más allá de la breve duración del programa. Los críticos lo debatieron en interminables ensayos. Los fans volvieron a visitar la escena, diseccionando su sincronización, su tono, sus consecuencias. Algunos lo aclamaron como una de las mejores piezas de comentario social en la historia de la televisión. Otros, más nuevos en el programa o moldeados por un mundo cambiado, encontraron incomodidad en la risa, inseguros de si la sátira todavía aterrizaba como se pretendía. Cleles entendió la paradoja. Sabía mejor que nadie lo que significaba elaborar una broma que sobreviviera a su creador. Ver cómo una idea fue formada, reclamada y a veces malentendida por generaciones que nunca podría conocer. Siguió el debate con cierta melancolía. Lo que más le hirió no fue la acusación de que el programa era ofensivo, sino el mito persistente de que Fawlty Towers terminó o incluso fue suprimido debido a los alemanes. La realidad era mucho más ordinaria y, para él, más agridulce. El programa había terminado no con un escándalo, sino con la finalización creativa. Nada quedó sin decir, ninguna historia sin terminar. La controversia décadas después fue solo una resurrección de un fantasma, un debate sobre una escena cuyo contexto se había desvanecido silenciosamente. En la tranquilidad de su estudio, leyendo viejos guiones, Clee supuestamente vio en Basil Fawlty una figura congelada en el tiempo. La verdadera tragedia, pensó, no era que la gente pudiera sentirse ofendida, sino que tantos hubieran olvidado el punto de reírse de la ignorancia. La sátira, en su opinión, no estaba destinada a consolar o tranquilizar, sino a inquietar, a hacernos vernos a nosotros mismos y, tal vez a través de la risa, a cambiar, aunque solo sea un poco. Ahora, mientras el mundo seguía adelante y la escena resonaba de nuevas maneras, Cleles supuestamente se dio cuenta de que tanto él como Basil habían sido superados por el tiempo. La risa nunca fue destinada a durar para siempre. Pero en el frágil espacio donde lo hizo, lo definió todo. La verdad detrás de la cortina. Alineadas a lo largo de los estantes detrás de él, hay latas de película maltratadas. Sus etiquetas se desvanecieron con la edad. Archivos de la BBC. Fawlty Towers, Serie 1, Serie 2. Eran reliquias tan parte de la historia cultural británica como los remates que contenían. El estudio, silencioso y cavernoso, está lleno de un leve eco fantasmal de risas de años pasados. Por primera vez, Clee se permitió una rara vulnerabilidad, hablando con claridad sobre la mitología y las cargas que han crecido alrededor de su creación. El final del programa, supuestamente reveló, fue un acto de disciplina creativa. Él y Connie Booth, su compañera de escritura y coestrella, habían diseñado Fawlty Towers con una vida finita.
12 episodios meticulosamente construidos, cada uno diseñado para construir sobre lo que vino antes y no dejar nada sin resolver. La decisión de detenerse se basó en una filosofía que pocos creadores son lo suficientemente valientes como para seguir: que la historia debe cerrarse en su cénit antes de que se establezca la repetición y la chispa se atenúe. Cada colapso, cada farsa cuidadosamente coreografiada, cada silencio incómodo fugaz, había sido diseñado para obtener el máximo efecto. Los personajes nunca debieron convertirse en caricaturas. El humor vivía en sus defectos en la claustrofóbica olla a presión de un hotel costero donde el absurdo era la norma y el desastre un huésped diario. ¿El riesgo de continuar?, insistió Clee, habría sido diluir algo raro para ver a Basil Fawlty descender a la parodia. Ver cómo el borde que hizo que el programa fuera tan especial se suavizaba en la rutina. Sin embargo, cuando el infame episodio Los Alemanes resurgió en el discurso público décadas después, Cleles se sintió compelido a hablar con renovada franqueza. Quería aclarar no simplemente la intención de un solo guión, sino la intención que dio forma a todo el programa. Los alemanes, ahora tan a menudo referenciados en conversaciones sobre comedia y controversia, nunca fueron destinados a golpear hacia abajo o avivar la crueldad. «Es hora de contarlo todo», dijo. No había disculpa en su tono, solo una confesión de propósito, un reconocimiento de que el arte, en su mejor momento, es tanto un espejo como una ventana. El legado de 12 episodios. Fawlty Towers persistió, intacto por el tiempo, como un punto de referencia en la historia de la televisión. Su leyenda se aseguró no a través de interminables temporadas o reinicios, sino a través de una firme negativa a prolongar su bienvenida. Los 12 episodios, cada uno una tormenta autónoma de personaje y circunstancia, permanecen intactos. No había cintas perdidas, ni secuelas largamente rumoreadas acumulando polvo, ni intentos de modernizar o monetizar lo que ya estaba completo. Fue un trabajo definido tanto por su moderación como por su caos. La ausencia de Cles del papel de Basil Fawlty no fue una marca de amargura o agotamiento creativo, sino de rara sabiduría. La BBC no mató Fawlty Towers. Terminó, como todas las grandes cosas, porque sus creadores sintieron el momento en que el silencio era más poderoso que otro remate. El último episodio se emitió, y el set fue golpeado y el tiempo se hizo cargo. Fue este silencio, esta negativa deliberada a revisar el pasado, lo que le ha dado a Fawlty Towers su poder de permanencia. El programa nació de la incomodidad de Cleles con las ficciones educadas y fue impulsado por su voluntad de explorar la imperfección humana. Terminó apropiadamente en un momento de silencio que habla más fuerte ahora que nunca. La escena que canceló Fawlty Towers no fue una víctima del escándalo, sino de la incomprensión, un punto álgido donde la sátira fue confundida con malicia y una cultura olvidó momentáneamente que la risa puede ser una forma de decir la verdad, no solo una distracción. A través de las décadas, estos 12 episodios han envejecido, pero su relevancia perdura. Críticos y fans por igual regresan a ellos no solo por nostalgia, sino por el arte en su construcción, la precisión de su incomodidad y la humanidad que late debajo de la farsa. El legado no es uno de controversia, sino de oficio, la última reflexión. En los años tranquilos de su vida, John Cleese se había convertido en un archivero, no solo de la comedia, sino de sus propios recuerdos.
Se movió a través de los pasillos resonantes de los estudios de la BBC, los vestuarios vacíos y las suites de edición tenues, sintiendo tanto el peso como la ligereza de todo lo que una vez creó. Entendió con una perspectiva que solo la edad puede traer que el arte evoluciona con su audiencia. Las líneas, una vez recibidas con risas, ahora pueden provocar incomodidad. Las bromas, una vez elogiadas por su audacia, ahora pueden ser diseccionadas por sus implicaciones. Cleles fue inflexible al respecto. Sabía que toda gran obra eventualmente enfrenta el escrutinio de una nueva era. Pero la intención sigue siendo un deseo de provocar el pensamiento, no el dolor, de empujar contra la negación que paraliza tanto a los individuos como a las sociedades. Todavía se encontraba sonriendo ante viejos clips, el sonido de la risa enlatada llenando habitaciones vacías. Para Klee, Fawlty Towers es menos un legado que una cosa viva. Su relevancia crece a medida que los tiempos cambian. Se erigió como un símbolo de la aspiración más alta de la comedia: ser audaz, defectuosa y resueltamente humana. La belleza de Basil Fawlty radica no en sus arrebatos o errores, sino en la forma en que esos errores iluminan verdades incómodas sobre el orgullo, la inseguridad y el anhelo de dignidad en un mundo indiferente. En la luz tenue del estudio, Klee abrió un guión maltratado, sus páginas amarillentas, pero aún afiladas con intención. Giró las líneas familiares en sus manos una última vez, con una sonrisa tranquila en sus labios. Basil Fawlty siguió viviendo. No por la controversia, sino por el oficio, el trabajo duro e invisible de escribir, reescribir y saber precisamente cuándo detenerse. Mientras las luces del estudio se atenúan, las palabras de Klee permanecen, firmes e impenitentes. Esta vez, la narración de su historia y la de Fawlty Towers estaba completa. La verdad, moldeada por el propósito y preservada por la moderación, finalmente se erige sin disfraz. Durante 50 años, el público se ha reído, ha discutido y se ha preguntado sobre la verdad detrás de Fawlty Towers. Pero tal vez la verdadera historia nunca se trató de la escena o el escándalo. Se trató del hombre que lo construyó y del peso del genio que lo siguió. Mientras John Cleese reflexionaba sobre el caos, la risa y el silencio que vino después, una verdad se hizo clara. Cada obra maestra deja atrás un misterio. Entonces, ¿qué piensas? ¿Fawlty Towers fue realmente cancelado o John Cleese lo terminó en sus propios términos? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por ver este video con nosotros y nos vemos en el próximo.